Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, y en el vídeo de hoy tenemos que puntualizar ciertos temas que han salido durante las últimas horas, porque como bien sabéis en el vídeo de ayer repasamos lo que son todos los videojuegos anunciados en el State of Play, pero hay una cosa que se me ha pasado por alto y que en las últimas horas se está corrigiendo. En este caso, os acordáis de que se anunció Resident Evil 4 Remake, un videojuego que estará disponible a la venta el próximo mes de marzo, ¿de acuerdo? El próximo año exclusivamente en la nueva generación. Pero ya que hablamos de exclusividades, precisamente hubo siempre el temor de que este videojuego podría tener alguna clase de exclusiva en plataforma, PlayStation y cosas por el estilo, y la verdad es que así va a acabar siendo, ¿de acuerdo? Va a ser exclusivo, va a tener una exclusividad en PlayStation 5. Y esto seguramente para algunos sea un jarro de agua fría perderse pues esta experiencia jugable que tendrá el videojuego y que nos llegará pues el próximo mes de marzo a todas las consolas. Eso lo voy diciendo desde ya. Esta experiencia jugable solo estará en PlayStation 5 lamentablemente. Pero bueno, las aventuras de Leon S. Kennedy, todas las vivencias que tiene pues aquí en España, en supuesta localización en España y demás, no se podrán disfrutar en consolas por ejemplo como Xbox, al menos por ahora. No sabemos en un futuro, no sabemos a largo plazo si esto acabará siendo posible, pero bueno, es algo que se venía rumoreando desde hace bastante tiempo, era una posibilidad que está abierta desde hace mucho, mucha gente no ha contado básicamente con ello, pero bueno, en este canal pues os traemos las buenas, malas noticias, por supuesto todo depende desde qué comunidad lo enfoque, depende de qué clase de jugador seas, pero en fin, aquí os traigo pues esta nota, aquí os traigo este apunte que desde luego seguramente vuelvo a decir muchos no se lo tomen especialmente bien, pero en este canal tratamos de absolutamente todo y en este caso pues Resident Evil 4 va a tener exclusiva con PlayStation 5. Ups, se me ha pasado comentar que me estoy refiriendo a la versión de VR. Por supuesto, esta experiencia jugable no estará disponible en Xbox, salvo que Microsoft en este caso implemente las VR y por supuesto se pueda portear esta misma versión o tengan que encargar una nueva para Capcom. Pero bueno, sí, la verdad, perdónenme la broma, pero este espectáculo tan dantesco que he estado viendo durante las últimas horas alrededor de la supuesta exclusividad de Resident Evil 4 que se venía, ya es un rumor que se viene viendo desde hace tiempo y ahora lo vamos a ver en este vídeo y vamos a ver otros casos muy parecidos con este videojuego que ayer me dio la sensación de que levantó mucho el hype cuando se creían que era exclusivo, porque solamente aparecieron los logos de PlayStation en todo el evento. Y es que sí, en un evento de Sony, en un evento de Xbox, solo van a poner sus propios logos, no van a poner los logos de la competencia. Hubo mucha confusión, hubo muchos titulares de prensa que dieron Resident Evil 4 como juego exclusivo y esto se viene viendo ya desde hace una buena temporada. Pero lo más dantesco, precisamente, una de las peores cosas que me he encontrado, y no os voy a rayar la cabeza poniendo comentarios en pantalla ni nada, pero para que lo sepáis, es que yo me puse a meterme en las diferentes cuentas de Capcom, de PlayStation y demás, y lo que me encontraba eran preguntas de si el videojuego era exclusivo, pero no me la encontraba especialmente de usuarios de Xbox, que en este caso pues lo puedo entender obviamente porque se presenta en un evento de Sony y tú no presentas un juego en un evento de Sony preguntando si es exclusivo al ser usuario de PlayStation, sino que cuentas de PlayStation estaban preguntando si el videojuego acabaría siendo exclusivo o no. La verdad que es una cosa que no he terminado de comprender nunca, porque parece más bien que están preguntando si pueden dar por saco a otras personas, porque si el videojuego va a salir en tu consola no entiendo muy bien cuál es el valor añadido que tiene que este videojuego sea o no exclusivo de tu plataforma. Porque sí, por alguna razón que desconozco desde hace mucho, el hecho de que un videojuego sea exclusivo o no es como que le suma 4 o 5 puntitos. Es decir, el videojuego como que coge un caché de en plan, esto es bueno, esto es bueno, este videojuego va a ser bueno. Y vamos a ver varios casos aquí, ¿de acuerdo? Pero bueno, yendo con Resident Evil 4, el titular que estáis viendo en pantalla ya tiene una temporada, pero hemos visto muchos titulares en este canal a lo largo del tiempo relacionado con este videojuego sobre una exclusiva temporal de PlayStation 5. En este caso, por ejemplo, Resident Evil 4 sería una exclusiva temporal de PlayStation 5. Si buscáis titulares como este, vais a encontraros a patadas en todos los medios de información. E
¿En qué se basaba todo esto? En que había un rumor por ahí, por redes sociales, que decía que Sony estaba intentando conseguir la exclusividad de este videojuego, aunque fuera temporal. De ahí titulares como Resident Evil 4 exclusivo de PlayStation. De ahí un poco la broma del principio del vídeo. Lo peor de todo, obviamente, no se trata en este caso de que haya pues 4 fanboys en las redes sociales que al fin y al cabo son una minoría, que al fin y al cabo no representan absolutamente a nadie más que a sí mismo y con dificultades, pero ya cuando los diferentes medios de comunicación se suman a esta ola, como acabamos de comentar y como se vio durante el día de ayer, la cosa ya se vuelve bastante más cruda. En este caso vimos como varios medios de información, incluso personas influyentes dentro de la industria, tuiteaban como si el videojuego solamente fuese a salir en dicha plataforma, algunos incluso mencionando la palabra exclusivo, sin cortarse ni lo más mínimo en este caso. Que a ver, que me parece muy bien que tengas un público al que contentar, me parece muy bien que para ti la palabra exclusivo sea especialmente importante, y me parece muy bien que en este caso pues quieras agitar un poco el avispero como suelen hacer muchos de estos medios, pero particularmente Resident Evil 4 nunca se ha entendido muy bien el por qué tendría que acabar siendo exclusivo de PlayStation o de cualquier otra plataforma. Y es que, por ejemplo, yo comentaba con Álvaro durante aquel directo, incluso antes lo he comentado varias veces, que a mí Resident Evil 4 no entiendo el por qué se puede sospechar que fuera exclusivo de PlayStation 5. Básicamente porque es un juego de nueva generación. ¿Cuánto dinero tiene que pagar Sony a Capcom en este caso para que lo limite a un parque de consolas tan pequeño? Porque a día de hoy PlayStation tendrá todas las consolas que tenga que tener y el año que viene se plantará en 25 o 30 millones, pero sin embargo reducir las ventas de ese videojuego a PlayStation concretamente, pues la verdad a Capcom le tendría que soltar una auténtica burrada de pasta, que Sony como tal tiene ese dinero obviamente, pero no sé si le sale especialmente a cuento, sobre todo cuando su estrategia está empezando a ser otra bastante distinta, un poco más enfocado en comprar estudios, en hacer inversiones y cosas por el estilo. No sé, a mí la verdad que era una idea que la verdad no me cuadraba demasiado. Lo triste de todo esto es que la pregunta que se estuviera haciendo durante mucho tiempo sobre este videojuego es sobre si era exclusivo o no. Lamentablemente pues no veo especial debate sobre si el videojuego podría ser mejor o peor, si podría, digamos, cargarse la experiencia original, de si los personajes podrían tener cambios que afectaran demasiado. Obviamente los que sí son fans estarán metidos en esta clase de debates, pero en esta comunidad y en los foros, redes sociales y tal, pues no veo, digamos, este ambiente especialmente. La verdad que veo un ambiente de como si Resident Evil 4, al no ser exclusivo, pues hubiese perdido alguna clase de valor en todo esto, ¿de acuerdo? Pero tenemos que ir volviendo a los titulares de prensa porque desde luego hemos visto cosas bastante dantescas. Y es que sí, Resident Evil 4 ha pasado por lo mismo que pasó el que estáis viendo en pantalla, Dead Space Remake, el cual también tuvo un mogollón de titulares y de rumores que estaban diciendo cuidado que este puede ser exclusivo de PlayStation 5, y así con 50.000 juegos más. Final Fantasy Origins, el Dark Souls de los Final Fantasy, un Final Fantasy estilo Soul-like, también iba a ser exclusivo de PlayStation. ¿Por qué? Pues porque lo ha dicho un tío de Twitter y vamos a hacer titulares con eso. En este caso ya hemos visto que ni un caso ni otro han acabado siendo esas exclusivas, y es una cosa que especialmente me da mucha pena, porque no se le da valor a esos videojuegos, no se le da valor a, yo que sé, se ha hablado mucho de un supuesto Silent Hill, que todo el mundo quiere ver de vuelta Silent Hill. Se anuncia que Bloober Team va a hacer un Silent Hill, bueno, se anuncia, o sea, ya me entendéis, que está clarísimo que están haciendo un Silent Hill y la gente es como... si no es exclusivo no vale, no sé, una sensación bastante extraña y bastante desagradable. Lo mismo pasará, os digo yo, con ese supuesto Metal Gear 3 que está haciendo Virtus, si no recuerdo mal, el cual, como no lo anuncien como exclusivo, lo van a tirar a la basura. Y es un problema que ya comenté hace bastante tiempo. Un videojuego, como digo, si se convierte en exclusivo, de repente es el mejor juego del mundo mundial. ¿Cuál es el problema aquí? Uno de ellos, principalmente, sobre todo, es que los exclusivos, los nombres de ciertos videojuegos, únicamente se quieren utilizar para decir mi consola es mejor que la tuya, yo tengo mejores videojuegos que tú. Y se fijan generalmente pues en nombres muy destacados, nombres, digamos, populares, que sean conocidos. No le interesan quizá videojuegos
videojuegos un poco más secundarios. Por ejemplo, me he dado cuenta que Final Fantasy XVI, para ser un exclusivo, la verdad que no tiene especialmente muchos comentarios, pero sin embargo, como es exclusivo, pues se le da un sobrevalor bastante por encima de lo que hay, aunque el videojuego pues luzca un poco más de allí para acá, pero bueno. Esto es un poco el problema, que al final acabamos despreciando ciertos videojuegos por el hecho de no ser exclusivos, los acabamos olvidando, que de hecho es lo que creo que va a pasar con muchos títulos en el futuro. Y luego está la otra cara de la moneda, que es precisamente la gran desinformación que hay sobre ciertos videojuegos. En este caso vamos a poner como ejemplo al bueno de Hogwarts Legacy, un videojuego el cual, ya sabéis, ambientado en el universo de Harry Potter, que se supone que sale a finales de este año, ya veremos. Y bueno, pues este videojuego mucha gente hasta hace apenas un par de meses lo tenía concebido como un exclusivo de PlayStation. ¿Motivo? Nunca se podía pensar, cualquiera que se parase a leer un poco, que este videojuego iba a ser exclusivo. Sin embargo, incluso seguidores míos pensaban que era exclusivo de PlayStation, y el videojuego en 2020 ya se había anunciado como que también saldría en Xbox. Al final incluso sale en Nintendo Switch. Y eso que, insisto, ya se había comentado en su momento, pero ¿qué es lo que pasa? Los titulares, Hogwarts Legacy, PS5, 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 PS5 y toda la publicidad por el mismo lado. Lo dicho, al final, pues esta clase de titulares, esta clase de rumorcitos que se sacan de la manga, pues se acaban generando una confusión que no viene muy al cuento. De hecho, hemos visto casos similares hace poco, como el Indiana Jones y demás, que están creando pues diferentes titulares de prensa, los que vienen diciendo, no, es que el videojuego va a ser multiplataforma y tal, y todo viene básicamente de una charla en la que cada uno da su opinión y se habla de informaciones bastante antiguas. Pero bueno, ya sabéis un poco cómo funciona todo esto. En fin, para que quede claro, no, Resident Evil 4 no es exclusivo, ni lo iba a ser nunca, no se ha dicho nunca nada que dejase ninguna pista de que podría ser exclusivo, pero en fin, que cada uno piense lo que le dé la gana. Pero eso sí, hablando de exclusivos o de exclusiones, tenemos que seguir un poco profundizando sobre esos temas, porque tenemos que hablar de videojuegos que sí, han sido y siguen siendo a día de hoy exclusivos de consola de PlayStation, pero que quizá en un plazo bastante más corto de lo que nos pensamos podrían acabar llegando a Xbox y otras plataformas. Quién sabe, de hecho me habéis preguntado mucho por ellos. Hablamos en este caso de Final Fantasy VII Remake y Persona 5 Royal, dos videojuegos muy deseados por la comunidad de Xbox, en el caso de Persona 5 también incluso mucho por la comunidad de Nintendo. Y bueno, tenemos novedades sobre esto. Lo que voy a comentar es información oficial, la podéis comprobar a día de hoy. Si alguien me quiere venir más adelante preguntando tal y que cual, yo todo lo que voy a comentar es algo que vosotros mismos podéis comprobar cuando queráis, en cualquier momento, ahora mismo, ¿de acuerdo? En el momento en el que yo grabo este vídeo, estos dos videojuegos han sido retirados. Ambos, Persona 5 Royal concretamente y Final Fantasy VII Remake, han sido retirados de la PlayStation Store del apartado de juegos exclusivos de consola, ¿de acuerdo? Y como digo, esto es algo que ha pasado, es algo oficial, comprobable a día de hoy. Puede significar un montón de cosas, pero si alguien tenía alguna clase de atisbo de que estos videojuegos podrían terminar su exclusividad con PlayStation, ese momento es justo ahora. En esa pestaña, por ejemplo, para que os hagáis una pequeña idea, porque muchos pueden pensar que se trata de que los videojuegos han llegado a PC, bueno, en el caso de Final Fantasy VII, que ha llegado a PC, y cosas por el estilo, que ahí puede deberse un poco todo a eso, ¿de acuerdo? Pues no, porque en esa página, por ejemplo, sigue estando disponible God of War, y God of War ya se ha lanzado en PC, ya se ha lanzado en Steam, o sea que eso descartaría completamente que todo esto fuera, digamos, una especie de error, una especie de mala interpretación, de que el videojuego al llegar a PC pues dejan de ser exclusivos o algo por el estilo. No, Sony y PlayStation, todos sus videojuegos que han llegado a PC los sigue manteniendo listados como exclusivos de consola. Horizon Zero Dawn, próximamente Spider-Man, todos esos videojuegos, salvo todos aquellos que van a salir o han salido en otras videoconsolas que sí salen de este apartado de la tienda oficial, ¿de acuerdo? Es bastante peculiar que se haya dado esto durante los últimos días, sobre todo cuando tenemos tan cerca
acerca el evento de Xbox más Bethesda y el Summer Game Fest. Y todo esto, como digo, es información, ¿vale? Todo esto que he comentado es información, lo podéis comprobar en cualquier momento a día de hoy, así que si alguien tiene alguna clase de duda, que se meta en la tienda, que busque el apartado y que vea si esos dos videojuegos están ahí, porque desde luego ahora no lo están, ¿vale? Pero, dicho lo cual, dejando a un lado el apartado informativo, ya quedaría pues el apartado reflexivo de opinión y especulación, por supuesto. A nivel personal, yo hasta que no lo vea, no me lo creo. Como tal, bien sabéis que Final Fantasy VII tiene que tener nuevos anuncios en estas semanas, ¿vale? La propia Square Enix dijo que por el aniversario y todo eso tendríamos algunas novedades. Ojalá se anuncie la segunda parte y tengamos alguna cosita más al respecto de esto, ¿de acuerdo? Pero ya simplemente nos queda un poco atar cabos y empezar aquí a especular sobre qué es lo que podría acabar pasando con estos dos videojuegos. En el caso de Persona 5, de hecho, si nos ponemos a pensar un poco por encima, básicamente tenemos que recordar que Sega, precisamente Sega, estuvo preguntando durante los últimos tiempos si le interesaba que la saga Persona y otras llegaran a plataformas como Nintendo Switch o Xbox. En algunos casos obviamente han llegado a Nintendo Switch, pero no en todos, y por eso pues dejaban caer que si en otras consolas seguiría siendo interesante. Por supuesto no era una encuesta vinculante, pero desde luego se nota que Atlus y Sega pues están pendientes de otras plataformas para sacar ahí sus videojuegos y que por supuesto quieren saber la opinión de la gente. Así que no es algo descabellado, de hecho también se ha comentado por ahí mucho la llegada de Persona 4 Golden y demás, pero como digo, todo esto simplemente para que vosotros mismos atéis cabos y empecéis a especular sobre las posibilidades. En el caso de Final Fantasy VII, pues simplemente os pongo unos datos sobre la mesa. La exclusiva en principio era de un año, pero como bien sabéis, Sony amplió esa exclusividad durante otro año más el pasado mes de junio, que es cuando se lanzó Final Fantasy VII Intergrade, 6 meses en este caso, para la versión de PC, que desde luego pues acabó saliendo y de hecho bastante mal. Pero lo que toca a la versión de consola, como digo, se amplió otro año más, y yo digo una cosa, si este año no acaba apareciendo el videojuego, yo diría que no se esperase nunca, absolutamente nunca, y que tendríamos otro nuevo caso Street Fighter V, ¿de acuerdo? Fuera de eso, como digo, estos son hechos, estos son simplemente cosas que os dejo por aquí para que vayáis hilando sobre si esperéis estos videojuegos en Xbox, en Nintendo Switch, en el caso de Persona 5, o quién sabe si el propio Final Fantasy VII en una nueva consola de Nintendo. Pero en fin, sobre todo esto me gustaría que en la caja de comentarios dejaseis lo que serían vuestras opiniones, si queréis especular todo lo que queráis acerca de Final Fantasy VII, si podría presentarse en el evento de Xbox y decir día 1 Game Pass, que como tal eso ya ha pasado con Nier Automata, si no recuerdo mal, que también era exclusivo de PlayStation y demás, y al final de repente de un día para otro apareció en Xbox y también en Game Pass, así que en ese sentido pues os dejo que vosotros y vosotras especuléis acerca de este asunto, por supuesto en la caja de comentarios, y como siempre tenéis los links en la descripción, en EVA y Amazon, para que compréis todo lo que queráis a partir de ellos, y también os invito, como siempre, a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.